Los que no encajan. Los que rompen la fila. Los que se salen de la raya. Los que buscan experiencias además de conocimiento. Los que sienten, piensan, hacen y lo vuelven a hacer. Estrategas que transforman el cambio en soluciones. Los que desaprenden para crear. Inconformes con más de lo mismo. Creativos que hacen posibles sus sueños. Exploradores de rutas que nadie imaginó. Los resilientes que no se rinden a la primera para provocar un cambio de rumbo. Pensadores, hacedores, creativos estratégicos. Esa gente que se apasiona por crear ideas que resuelven. Los que llaman escuela a la universidad. Y su mejor aula es el mundo real. Los que orgullosos se sienten, se dicen y siguen siendo mónicos. Mónica Herrera, Escuela de Creatividad Estratégica. Muy buenos días a todos. Bueno, bienvenidos a esta sesión. Gracias por su puntualidad, gracias por estar acá para hablar ahora de un tema bien interesante. Ustedes saben que somos una escuela de creatividad estratégica, ahora más que una escuela de comunicación, pero por eso mismo sabemos que la creatividad está en todos los rubros donde nos desempeñamos y uno de los rubros en los que la creatividad se vive, se siente, se transpira y la pasión también es el tema del cine, la producción audiovisual y cómo crear de cómo pasar de una idea, de tener una idea, a la puesta en marcha de esa idea y llegar a la escena, ¿no? Llegar a ponerlo en práctica. Así que bienvenidos a todos. Nosotros estamos aquí para apoyarles en esa transición, en esa creatividad estratégica y ahora vamos a hablar un poco sobre el programa y un poco sobre qué es esto de cómo estructurar un guión y la dirección y cómo dirigir una producción cinematográfica. Es un tema que teníamos ratos de no tocarlo en la Mónica Herrera, pero sabemos que hay mucha gente apasionada por este tema y que queremos ver si les interesa también un poco la metodología de la escuela, un poco de lo que vamos a estar haciendo en esta Mónica Class. En esta mañana quiero presentarles a Katherine Gutiérrez acá, coordinadora de logística y operaciones en la unidad de Executive Education. Y bueno, de verdad que es un gusto darles la bienvenida. Ya ahora, como ven, tenemos más de 15 años de estar en el mercado como Executive Education, como formación continua, aunque la Mónica Herrera cumple 30 años también este 2025. Así que en ese mismo preámbulo queremos contarles un poco lo que vamos a estar viviendo en esta mañana. Katherine, buenos días, bienvenida, ¿cómo estás? Contanos. Buenos días, Fran. Bienvenidos a todos. Sí, queremos aprovechar, bueno, vamos a tener esta Money Class que vamos a hablar un poco sobre lo que es el arte, el cine, pero también queríamos contarles para las personas que es primera vez que nos ven, contarles un poquito de qué es la escuela. Tenemos ya 15 años de estar en el área de formación ejecutiva y obviamente nosotros utilizamos la metodología de la Mónica Herrera basada en talleres que se enfocan en la personalización,
colaborativa basadas en proyectos reales o en actividades reales que ustedes abordan el día a día, haciéndolo totalmente 20% teórico y 80% práctico. Contamos con una oferta académica que hablamos nosotros sobre los diferentes temas, hablando de especializaciones y certificaciones básicamente basadas. Tenemos una especialización específicamente que habla un poco sobre lo que es la creatividad integral y dos certificaciones que son complementarias y hablamos un poco también de las carreras que tiene la escuela, hablando de certificación en Marketing Management y la certificación en Estrategia y Negocios. Pero también tenemos programas más cortos que son las microcredenciales, que son un poco enfocados en áreas clave de liderazgo, creatividad y negocios, un poquito de lo que es diseño, fotografía y creatividad y la parte de metodología de innovación y agilidad. Y esta mañana, pues, estas son algunas de las microcredenciales que nosotros tenemos, pero esta mañana venimos a hablarles de una de las microcredenciales que estamos viendo con nuestro facilitador, nuestro ponente de este día, quien es Christopher Torrealba, que vamos a hablar con él en el mes de junio. Vamos a tener un taller sobre estructura del guión y la dirección cinematográfica, que va a ser muchísimo más completo de lo que van a ver este día, en donde vamos a abordar 18 horas, en donde se conocerán las bases teóricas y prácticas sobre el proceso creativo, donde vamos a ver cómo construir un guión y una estructura sólida, hasta cómo dirigir una escena con la intención y sobre todo con el estilo propio, en donde nos enfocaremos principalmente en cómo hacer funcionar este guión sólido, cómo pensar en en una escena desde la mirada de un director, el plano como herramientas narrativas, las técnicas de dirección cinematográfica para lograr interpretar y interpretaciones coherentes y visualmente impactantes, y cómo se dirige un guión técnico para lograr una visión clara y sobre todo aprender a comunicar con todo este equipo, ¿no? Cuando queremos hacer algo totalmente visual, lo visual habla más que mil palabras, y creo que tener estas bases de la narrativa, las bases del guión y la estructura se vuelven súper importantes. Así es que bueno, este es el taller que estará impartiendo Chris durante el mes de junio, pero este día pues vamos a hablar un poquito sobre lo que es este taller. Vamos a tener una mini clase, y para las personas que se queden al final de la mini class pues les traemos unas oportunidades exclusivas para que puedan unirse a este taller. Así que también le queremos dar la entrada a nuestro facilitador, a nuestro ponente. Frank, te dejo para que nos comentes un poquito más de él, hablar un poquito de Chris. La verdad que estamos súper emocionados de tener esta Money Class con él y este taller, sobre todo por la gran experiencia que nos puede transmitir. Claro que sí, gracias Katy por compartir aquí un poco del contenido de lo que vamos a vivir esta mañana. De verdad que la biografía se queda corta. Yo sé que Chris te vas a presentar un poco más que lo que te voy a leer acá, pero Chris es director y guionista internacional y fundador de Monkey Films aquí en El Salvador. Tiene más de 20 años de experiencia en industria cinematográfica, tanto en México como en Europa. Su estilo se caracteriza por una estética cuidada, sensibilidad narrativa y un lenguaje visual potente. Ha trabajado en proyectos de ficción, publicidad, videoclips, aportando una mirada fresca y versátil que renueva el panorama audiovisual. Además es fundador y director, como les comentaba, la productora que están haciendo ahorita, con quien hemos hecho esta alianza para impartir este taller, Monkey Films en El Salvador. Él nos va a contar un poco más sobre su trayectoria. Sobre todo ha estado liderando proyectos en Televisa, Telemundo, TV Azteca, videos musicales, publicidad, cine también. Y bueno, aquí pueden ver algunos de los ejemplos con las marcas con las que ha trabajado, y también de las producciones cinematográficas, como por ejemplo se llamaba Pedro Infante, Fireflies, de Luciérnagas en El Salvador, que justamente es la producción que vamos a conocer ya dentro de poco. Niñas Mal, para quienes son seguidores ahí de Netflix, entre otros, como La Doña, El Dandy. Ahí tú nos vas a contar un poco más, Chris. Y también ha dirigido comerciales publicitarios también para marcas como Banco Cuscatlán, La Cerveza Toña, Telcel, Indufom y Café Oro, ¿verdad? Entre otras marcas con las que Chris ha estado trabajando estos últimos años. Creo que eso, bienvenidos a todos, de verdad que emocionados por impartir esta Money Class, y también por abrir el taller de la idea a la escena, en la que vamos a conocer un poquito más de qué trata eso de dirección cinematográfica. Hoy sí, Chris, te dejamos a ti con tu espacio, con la Money Class. Bienvenido. Gracias, Fran, gracias, Catherine. Este, Bienvenidos a todos, chicos. De verdad, hay 41 personas y me emociona mucho que se hayan unido a esta Money Class, que hayan tenido este interés
por conocer un poco más acerca de este mundo tan maravilloso que es el cine. Y pues nada, yo, bueno, como dice Frank y Catherine, ya creo que esa presentación está bastante buena. No tengo 20 años de trayectoria profesional. Estuve trabajando en México durante esos 20 años. Empecé como actor hace muchos años haciendo proyectos para TV Azteca, algunos proyectos para Canal 11 en México. Y posteriormente a eso, pues tuve la necesidad de experimentar un poco más acerca del cine, ¿no? De hacer cine. Me llamaba mucho la atención y acá terminé, ¿no? Haciendo Luciérnagas en el Mozote y varios otros proyectos que marcaron un poco mi carrera en México. Así que nada, creo que el currículum está allí, creo que la experiencia está acá y lo más importante es cómo podemos trabajar en este espacio que te ofrece en este momento la Mónica Herrera para poder impartir este taller, ¿no? Y generar ese conocimiento a cada uno de ustedes para si en el futuro quieren incursionar en el cine o si en el futuro quieren y desean hacer su propio cortometraje o, por qué no, una película. También creo que es un espacio bastante importante para adquirir todo ese conocimiento. Entonces, si quieren, vamos a comenzar. Voy a compartir la pantalla y vamos a comenzar viendo un poco cómo vamos a estructurar este taller. El taller es básicamente de lo que habla es del lenguaje cinematográfico, ¿no? Lo que vamos a estar viendo en este taller son esas bases teóricas y prácticas de lo que es el guión y la dirección cinematográfica, ¿no? La puesta en escena, la dirección de actores, y tal vez muchos de ustedes ya conocen perfectamente de lo que trata todo esto, ¿no? Pero a veces tener las herramientas, conocer las herramientas, nos permite crear eh, situaciones que trasciendan un poco del lado de la emoción, ¿no? Creo que lo que hace el cine justamente es transmitir emociones a través de un cuadro. En ese sentido, lo que se pretende básicamente es ofrecer todas y cada una de estas herramientas para que ustedes puedan ponerlas en práctica en algún proyecto que ustedes puedan tener, cinematográficamente hablando, ¿no? O inclusive les puede aportar muchísimo también en sus carreras profesionales, que el lenguaje cinematográfico trasciende un poco eh, a ese espectro de nuestro propio trabajo, ¿no? Cómo podemos llevar a cabo ciertas herramientas, ciertas eh, ciertos em, técnicas adquiridas dentro del cine que nos permiten desarrollar nuestro propio trabajo, ¿no? Entonces, básicamente se va a tratar de esto. El plan de estudio está enfocado en el guión, en la apreciación cinematográfica. Vamos a estar viendo mucho también de lo que es, vamos a ver cine, definitivamente lo más importante a la hora de aprender de cine es viendo a estos grandes directores que han trascendido con películas increíbles durante muchos años. Y en ese sentido vamos a estar analizando cada una de estas películas para entender esa narrativa visual, ¿no? Y también un poco de la dirección cinematográfica, ¿no? Vamos a estar viendo para qué sirve cada plano, no nada más enfocarnos en el tamaño del cuadro, del plano, si es un medium shot, si es un extreme close-up. Definitivamente tenemos que entender para qué sirve cada plano y cómo estos directores que han trascendido en la historia han empleado estas herramientas a favor de su discurso visual. Entonces, es parte de este plan de estudio donde vamos a enfocarnos en el guión. Este guión, ¿qué vamos a analizar dentro del guión? Vamos a analizar la estructura de un guión cinematográfico. A veces nosotros tenemos muchas ideas que queremos plantear y plasmar dentro de un guión cinematográfico, pero a veces carecemos de esta estructura que es una ley en Hollywood y en todas las partes del mundo, en cada una de las películas que ustedes han visto en el cine,
en Netflix o en donde sea, en cualquiera de las plataformas que ustedes utilizan. En este sentido, cada una de estos proyectos tienen una estructura que marcan la diferencia de otros guiones más anecdóticos, por así decirlo, ¿no? Y parte de esta estructura, ya entrando un poco en el tema, tiene que ver con el paradigma de Sid Field. Sid Field fue un escritor que marcó o realizó un esquema, un paradigma donde decía, bueno, nosotros tenemos en cada uno de los proyectos que él analizaba, decía, bueno, hay un planteamiento, hay una confrontación, una resolución del proyecto, y eso es básicamente la estructura de un guión. Pero dentro de cada uno de esos planteamientos, de la confrontación, una resolución, existen otros temas mucho más importantes que definen ese arco dramático dentro de la historia, ¿no? Que tiene que ver con los plots, con los giros de tuerca, con el medium point, con el conflicto en sí. Vamos a aprender en este taller definitivamente a cuáles son esos conflictos que son parte esencial dentro de la historia. Una historia sin conflicto es una historia netamente anecdótica. En ese sentido, dentro de esta estructura, evidentemente no va de la mano con la parte cronológica. O sea, podemos nosotros romper esas ciertas reglas, como lo han hecho muchísimos directores, y podemos adaptarlas a nuestra creatividad o a nuestras necesidades dentro del guión. Entonces, existen métodos como el ab-ovo, ¿no? Que son eventos netamente cronológicos que vamos contando en nuestro guión. Si nuestro guión no necesita eh, disruptir, por así decirlo, la estructura cronológica de nuestra historia, podemos hacerla perfectamente cronológicamente. Pero si nosotros queremos comenzar por el medio de nuestra historia, podemos hacerlo en in media res, que es parte de muchas películas comienzan con la mitad, entonces ahí lo que necesita el escritor y también el director es empezar a contar desde el pasado, desde esos flashbacks, lo que va sucediendo para poder entender lo que sucede en ese presente inmediato. Y también tenemos In Extrema Res, que es parte también de muchas películas que empiezan por el final, ¿no? Tenemos a Gaspar Noé, por ejemplo, que es un gran director, que en Irreversible, su película comienza desde el final. Y vamos entendiendo desde ese final, como si la película fuera de atrás hacia adelante, cuáles fueron los hechos que marcaron a los personajes. Entonces, a lo que voy con esto es que definitivamente cada regla que vamos a estar viendo o cada información que vamos a estar viendo dentro del taller perfectamente puede ser quebrantada, por así decirlo, siempre y cuando vaya a favor de la creatividad. Pero lo importante es saber que nosotros estamos quebrantando esas leyes, como lo hizo Gaspar Noé, por ejemplo, en Irreversible. En ese sentido, lo más importante que le decía en un principio era el conflicto, ¿no? ¿Cómo identificar el conflicto? Tenemos diferentes conflictos en una historia. Tenemos el conflicto del hombre contra sí mismo, ¿no? Que es un conflicto interno, que lo vemos en películas como Amor, de Michael Haneke, por ejemplo, que es una gran película, donde el personaje se confronta a sí mismo debido a una enfermedad que tiene su esposa. Es una pareja de adultos mayores, su esposa enfrenta una enfermedad complicada como el Alzheimer y todo el conflicto lo tiene el personaje, el esposo, ¿no? El esposo la cuida, conlleva la enfermedad junto con ella, ha sido para la familia entera es súper complicado atender a este personaje y va resintiendo todas estas situaciones que presenta la enfermedad de la esposa. Y lamentablemente es una gran tragedia. Al final no les voy a spoilear la película para que la vean. Vamos a estar analizando justamente esta película. Pero es un final netamente desgarrador. Pero el personaje lo que hace Michael Haneke en este caso es presentar el conflicto desde el principio. En este arco dramático, en este comienzo de la historia, nosotros como escritores tenemos que presentar el conflicto en los primeros 10 minutos máximos de nuestra historia. Si nosotros no presentamos el conflicto en ese tiempo, nuestra historia se vuelve tediosa, aburrida,
¿Por qué? Porque el conflicto es la lucha de voluntades, ¿no? Es esa lucha de voluntades que tiene el personaje con el entorno, o con otro personaje, con las máquinas, con la naturaleza, como en el caso, bueno, en este caso, el hombre contra la sociedad, un conflicto externo, tenemos mil casos de eso, tenemos thriller psicológico, thriller donde los personajes se convierten, bueno, uno de los grandes conflictos, ¿no? Del hombre contra la sociedad es el Joker, por ejemplo, ¿no? El último Joker que hizo Joaquín Phoenix, por ejemplo, es un gran ejemplo de lo que es el conflicto del hombre contra la sociedad, ¿no? Un personaje con un problema mental que la sociedad lo expulsa de sí misma, lo agrede, ¿no? En esta parte más cruda de la sociedad y el personaje se convierte en un personaje agresivo y pues bastante peligroso socialmente hablando, pero va construyendo desde el guión las bases, nos va dando desde el guión las bases para poder entender que el personaje hace lo que hace justamente por el conflicto que inicia desde el principio, ¿no? En este caso, el conflicto del hombre contra la sociedad. Luego tenemos El hombre contra las máquinas, grandes películas se han hecho en este sentido. Una de las grandes películas que siempre pongo sobre la mesa es Terminator, ¿no? No sé si la han visto, pero Terminator es una gran película, que hay una saga completa de ella, donde tenemos este gran ejemplo, el hombre contra las máquinas. El hombre contra la naturaleza es un conflicto externo y acá, por ejemplo, la gran película más actualizada de esto es La Sociedad de las Nieves, ¿no? De La Sociedad de la Nieve es una película que refleja perfectamente el entorno y cómo la naturaleza se vuelve en contra de las necesidades y de los intereses de los personajes, ¿no? Y bueno, por último tenemos el conflicto, el hombre contra lo sobrenatural. Eh, el hombre es una palabra medio, digamos, el ser humano contra lo sobrenatural, ¿no? En este caso, el conflicto es un conflicto externo que parte de algo sobrenatural que se contrapone a los intereses de nuestro personaje. Una de las grandes películas que se han hecho con esto es eh, bueno, Freddy, ¿no? Que es una película sobrenatural, de terror, de la pesadilla. El Exorcista, un clásico del cine. En fin, esto es parte de lo que vamos a estar desarrollando también, ¿no? Los conflictos, que es esencial e importante dentro de un guión cinematográfico, identificarlos, ¿no? Luego tenemos los géneros cinematográficos. A la hora de nosotros escribir, necesitamos saber perfectamente cuáles son, identificar nuestro género. No podemos escribir sin antes saber qué queremos hacer. Creo que lo primero que nosotros tenemos que tener claro es si queremos hacer un thriller psicológico, si queremos hacer una película de horror, de terror, un drama. Entonces, en ese sentido, cuando tengamos claro el género cinematográfico, vamos a empezar a desarrollar nuestra historia con base en eso. Cada uno de los personajes que nosotros escribimos tiene que ir perfectamente orquestado dentro de estos géneros cinematográficos. Y dentro de los géneros cinematográficos existen géneros posibles y hay géneros probables, ¿no? Que es la parte, los géneros que realmente son realistas o no realistas, si lo quieren ver de esa manera, ¿no? Y los géneros definitivamente es de lo que hablaban, nos dan los tonos. Si nosotros no conocemos de género cinematográfico, no podemos hablar de tonos, no podemos dirigir actores, no podemos hacer absolutamente nada. Creo que si voy a dirigir, no sé, True Detective, una gran serie, que es un thriller policíaco, no es lo mismo dirigir True Detective a dirigir Friends, ¿no? Que es un sitcom. Entonces tenemos que saber de género cinematográfico. En ese sentido, vamos a estar desarrollando un poco cada uno de estos géneros, la tragedia, ¿no? Y para qué sirve la tragedia. La gran tragedia de Edipo Rey, ¿no? Como este personaje que dentro de la literatura, porque Edipo Rey es una obra de teatro realmente, dentro de esa literatura, cómo adaptamos dentro de esa gran tragedia, cómo la convertimos en cine y cómo se vuelve parte de la cinematografía mundial, ¿no? En este caso, en Edipo Rey, la tragedia está marcada por un designio de los dioses. Por más que Edipo Rey haga lo que haga, el designio de los dioses cada personaje está marcado por el designio de los dioses. En este caso, en la película o en nuestra historia, en un guión cinematográfico, el destino de nuestro personaje está marcado por sus propias decisiones, que eso va a ser una constante, yo creo que para todas
los géneros cinematográficos que estaremos viendo dentro del taller. Entonces, las decisiones que marcan nuestros personajes van a repercutir en todo lo que va a pasar, ¿no? Nuestro personaje dentro de nuestra historia. Tenemos la comedia, que tiene un ritmo trepidante, un ritmo totalmente diferente, ¿no? La comedia definitivamente la sostienen dos grandes escritores, uno es Shakespeare y otro es Molière. En este sentido, lo que hacen cada uno de ellos es enfocarse en dos tipos de comedia, ¿no? En el caso de Shakespeare se enfoca o se plantea una comedia más de situaciones, ¿no? Como Friends, ¿no? Es una comedia que se enfoca en las situaciones, que se enfoca en generar esa catarsis o en generar ese gag que genera la risa, ¿no? Partiendo de situaciones. Y también, en el caso de Molière, genera una comedia totalmente diferente, ¿no? Molière, por su naturaleza, fue un crítico de sociedad, por ende, lo que planteaba siempre dentro de su personaje era el defecto de carácter, y tenemos grandes películas que marcan justamente esa, esa vertiente, ¿no? De defecto de carácter. Por ejemplo, Una pareja de idiotas, ¿no? Con Jim Carrey, es perfectamente una película que refleja esta vertiente del defecto de carácter dentro de la comedia. También vamos a estar viendo lo que es el melodrama, ¿no? No el melodrama telenovelero, que también es parte de un género no cinematográfico, pero se genera un género partiendo del género cinematográfico. Y en el melodrama lo que vemos, bueno, el gran melodrama, ¿no? La Pasión de Cristo es una película increíble eh, que marca perfectamente las pautas para hacer un melodrama, ¿no? ¿Por qué un melodrama? Porque mantiene la emoción, esta emoción constante, ¿no? El personaje está marcado por el sufrimiento. En ese sentido, en ese arco dramático, nuestro personaje, toda la vida o toda la historia de nuestro personaje está marcada por el sufrimiento. En este caso, el sufrimiento, aparte, dentro de ese sufrimiento, tenemos un viaje interno que el personaje realiza para exteriorizar toda cada una de las emociones expresadas dentro de la película. Entonces, La Pasión de Cristo se vuelve esa pieza fundamental que refleja perfectamente este género melodramático. Luego tenemos la pieza, ¿no? El gran realizador de pieza definitivamente es Iñárritu, donde Amores Perros, no sé si la han visto, pero tarea, ¿no? Se vuelve una de las piezas más grandes del cine. En este sentido, lo que plantea la pieza es los personajes, son personajes complejos que reflejan esa realidad del ser humano, ¿no? Se da en un clima de conciencia, donde los personajes no tienen salida. O sea, ninguno de los personajes de Amores Perros tiene salida. Están también marcados por esas decisiones que toman, pero también marcados por el entorno social y psicológico en que crecen. En ese sentido, son personajes complejos, tanto en lo físico como en lo psicológico. Son personajes que se desnudan, ¿no? Desnudan toda esa naturaleza, puede ser la naturaleza agresiva o compasiva del ser humano. En ese sentido, Iñárritu logra perfectamente enmarcar la pieza dentro de su obra y dentro de esta película llamada Amores Perros. Luego tenemos estos géneros no realistas, por así decirlo, ¿no? Que entran dentro de la fantasía, ¿no? Como la tragicomedia. La tragicomedia es una gran fantasía y estos géneros perfectamente entran allí. Y el gran realizador de fantasía definitivamente es Guillermo del Toro, ¿no? Guillermo del Toro es, en mi muy particular punto de vista, uno de los mejores directores que existen actualmente, con una filmografía increíble, con una creatividad increíble, ¿no? En este caso, The Shape of Water, por ejemplo, es una película que es una película de fantasía, pero que tiene una capacidad de crear esta realidad o este universo que te la terminas creyendo, porque hay veces que vemos una película de fantasía y dice, bueno,
definitivamente estoy viendo fantasía y te la crees, pero Guillermo del Toro tiene una capacidad para crear guiones y películas que te hacen cuestionar de cierta manera la realidad, ¿no? Y dices, podría pasar, ¿no? Tiene esa capacidad este director y escritor de generar estos universos increíbles. Y en este caso vamos a estar viendo un poco también de estos géneros cinematográficos. En este caso, The Shape of Water es una película que vamos a estar analizando dentro del taller. Y acá en esta etapa o en este género de la tragicomedia, tenemos una gran película también que marca dentro del cine este género cinematográfico como El Mago de Oz, ¿no? El Mago de Oz se vuelve un referente cinematográfico dentro de este género y es el que marca el antes y el después de lo que va a ser posteriormente el cine o de fantasía, ¿no? El viaje del héroe es netamente transformador, como lo hace en el caso de Shape of Water, por ejemplo. Esta parte transformadora del personaje es que el personaje desconocía quién era hasta que este otro personaje que es una especie de pez humanizado, ¿no? Se empieza a enamorar de ella y ella entiende que viene de ese lugar de donde él pertenece y se da cuenta de que ella también es uno de ellos. Entonces, ese viaje del héroe es transformado y vamos a estar hablando un poco también de ese viaje del héroe. La farsa, ¿no? La farsa, por ejemplo, que está dentro de los géneros no realistas, como en este caso esta película Una pareja de idiotas, por ejemplo, de la que hablaba anteriormente. Eh, Definitivamente este género lo que hace es destruir el sentido, ¿no? Cualquier cosa que tenga sentido, este género rompe con ello y utiliza o normaliza la violencia, pero al mismo tiempo la violencia no afecta a los personajes de una manera directa. Es una violencia que podría ser pasiva, ¿no? Que se utiliza más que todo para generar catarsis y el gag necesario para poder para poder generar la risa, ¿no? Entonces, bueno, Una pareja de idiota es una gran película que refleja perfectamente este género cinematográfico. Luego tenemos el terror, ¿no? El gran realizador de películas de terror, Stanley Kubrick, como El Resplandor, es una película que refleja perfectamente ese terror, ese momento incómodo, ¿no? De angustia, de repulsión, de horror. Esto es lo que hace Kubrick en su película El Resplandor y en muchas otras películas, ¿no? Vamos a estar viendo este género cinematográfico también. Y el horror, ¿no? Que es un género no realista también, que parte de eso que les mencionaba en un principio, ¿no? De esta entidad, ¿no? De esto sobrenatural que forma parte del género en sí. Entonces, El Exorcista, la gran película por excelencia de este género, ¿no? Y luego tenemos la ciencia ficción, ¿no? Creo que Christopher Nolan actualmente es uno de los grandes exponentes de la ciencia ficción, donde tenemos este gran ejemplo del Interestelar, ¿no? Y cómo convierte Christopher Nolan una idea, una hipótesis, de hecho se junta con un físico de la NASA, sí, un físico de la NASA para poder escribir este guión. Entonces, las pautas que da, ¿no? En este género en sí parte obviamente de fenómenos ficticios que no son muchas veces aceptados por la ciencia, pero en este caso lo que hace Interestelar es algo mucho más grande. Es que para el momento que se hace la película todavía el agujero de gusano, por así, no estaba bien claro de qué estaba hecho, ¿no? De esta energía negra o esta energía oscura, por así decirlo, que no se veía, pero no sabían que existía la energía oscura y resulta ser que muchos años después se dan cuenta de que sí existe la energía oscura. En ese sentido, lo que hace Nolan junto con este físico es trascendental porque partiendo de una película, de la premisa de la película, nos permite adentrarnos en un universo mucho más profundo de lo que es una teoría y esa teoría se convierte en algo tangible para la ciencia, ¿no? Entonces, en este caso, Christopher Nolan evoluciona dentro de la película una teoría y forma parte hoy día de la ciencia mundial, ¿no? Entonces, que es el caso de los agujeros de gusano, de la teoría de cuerdas,
y cómo está relacionado todo esto y la energía oscura más que todo, de la que están formados los agujeros de gusanos. Y bueno, vamos a estar desarrollando también un poco hablando del pitch. Como directores, esto es fundamental. Cuando nosotros queremos vender nuestra película, nosotros tenemos que hacer un pitch, tenemos que saber vender nuestra película. En este caso vamos a desarrollar este pitch donde ya teniendo nuestro guión, nuestra historia bien clara, bien escrita, vamos a pitcharla, ¿no? En este caso, en la Mónica Herrera, al final vamos a desarrollar un proyecto, uno solo, ganador, donde nosotros vamos a elegirlo, ¿no? Vamos a elegir cuál es el proyecto, el mejor proyecto. Pero también queremos que ustedes puedan hacer el pitch de su propio proyecto. En este caso, vamos a elegir el proyecto que mejor sea pitchado y el proyecto que mejor esté escrito con las bases que veremos en el taller, ¿no? Entonces, creo que es un momento importante para realizar este ejercicio donde vamos a vender, probablemente si se dedican a esto, muchos proyectos como cortometrajes. Si me toca vender, si mi proyecto quiero vendérselo al señor de la esquina que tiene la bodega y me va a dar tal vez $500 para apoyarme en mi proyecto, tengo que saberle vender el proyecto, tengo que entusiasmarlo, meterlo en el universo del proyecto, que se crea todo lo que esté, o sea, meterlo en el mundo que yo estoy viviendo, ¿no? En el guión, en el personaje, lo que pasa en los personajes. En ese sentido, creo que acá es una de las partes más importantes que tiene un director, que es vender su proyecto, ¿no? Y luego vamos a tener dentro de este taller también el viaje del héroe. Esto lo vamos a ver muy profundamente porque está estrechamente relacionado con el paradigma de Sid Field, ¿no? El viaje del héroe no es más que una estructura que crea Joseph Campbell para poder analizar ese viaje del personaje. Joseph Campbell lo que estudió y analizó, después de haber leído muchísimos textos literarios, guiones cinematográficos, es que existe una estructura a la cual él llama el viaje del héroe. En este sentido, también se divide en etapas, ¿no? En la primera etapa hay una serie de elementos que van desarrollándose en base al personaje. Esto tiene que ver más con nuestro personaje, ¿no? Primero, en ese mundo ordinario, presentamos a nuestro personaje, se le presenta una llamada a la aventura que él rechaza, la llamada de la aventura en el caso, por ejemplo, no sé si vieron Stranger Things, pero es un clásico, por ejemplo, del viaje del héroe, donde nuestro personaje principal, que es este policía, ¿no? Que está en ese mundo ordinario, holgazaneando, no sucede absolutamente nada en ese pueblo, y de repente se le presenta un evento sobrenatural que él no entiende absolutamente nada y se niega a esa llamada, a esa aventura, ¿no? Hay un niño que desaparece y él lo investiga, pero hay algo sobrenatural que el personaje se me olvidó el nombre ahora de la actriz, busca al policía para hacerle entender que su hijo está atrapado en otro mundo paralelo y él no lo cree. Entonces ese es el llamado a la aventura. En este caso, cuando él se da cuenta de que algo es cierto, es cuando realmente cruza el umbral y se adentra a ese universo, a ese mundo extraordinario desde el mundo ordinario en que él vive. Entonces, vamos a estar viendo y analizando cada una de estas etapas eh, de este viaje que debe hacer nuestro personaje y que sí está estrechamente relacionado con cada uno de las películas que nosotros vemos en el cine, ¿no? Hay una película, no recuerdo su nombre en este momento, que creo que estuvo el año pasado en cartelera, donde es una película que hablaba de la violencia psicológica hacia la mujer, ¿no? No recuerdo ahorita el nombre, la verdad. Yo la vi hace unos 7 meses, creo, pero que también reflejaba perfectamente este viaje. La mujer conoce a un chico súper guapo, profesional, ¿no? Un doctor, toda una eminencia, ¿no? Que realmente pareciera que es el príncipe azul de cualquier mujer, ¿no? Y de pronto empieza a resentir como violencia psicológica a él y ella no lo entiende. En este caso, esta película partiendo de esa premisa, ¿no? Ella se niega a ese llamado. El llamado definitivamente es a tener una relación con él. Ella se niega en un principio, pero él insiste y ella termina accediendo hasta que tienen una hija y
se vuelve una película bastante compleja hoy día, ¿no? También. Pero creo que este análisis profundo del personaje, porque nosotros vamos a escribir nuestros guiones basándose sí, en la estructura del paradigma de Phil, pero más que todo basándonos en este mito único de Joseph Campbell, ¿no? De estas estructuras del viaje del héroe. Y aquí desarrollamos un poco cada una de esas estructuras, ¿no? La partida de separación, llamado la aventura, y así sucesivamente. Esto lo vamos a profundizar definitivamente en el taller. Y luego tenemos la apreciación cinematográfica, más, que no es más que el análisis de ciertas películas que vamos a estar viendo en el taller, que yo creo que lo que vamos a hacer es eh, verlas en casa y traer un análisis por parte de cada uno de ustedes de la película y vamos a estar desarrollando ese análisis en clase para poder tener mucho más tiempo y sacarle provecho al tiempo que tengamos en clase. Entonces, definitivamente, si quieren hacer cine, ver cine, esto es sumamente importante porque tienen que ver mínimo 3, 4 películas semanal, bien sea en Netflix, en donde sea, pero hay que ver cine para poder... El cine inspira cine, eso es un hecho. En ese sentido, también se aprende viendo cine. Así que, pues nada, vamos a estar desarrollando esta otra parte del taller, el análisis fílmico de ciertas películas. Y luego vamos a tener la dirección cinematográfica, ¿no? Que va estrechamente relacionada con el guión. No podemos ser directores si no sabemos interpretar un buen guión. Eso es ley. Como guionistas tenemos que ser, como directores tenemos que ser guionistas también y poder enfocarnos un poco en el análisis de ese guión, saber dónde está el conflicto, cómo voy a desarrollar el conflicto. En ese sentido, la narrativa visual va a ser fundamental. Nosotros como directores tenemos que tener conocimientos de iluminación, de movimientos de cámara, de paletas de colores, del vestuario, de efectos especiales, no de composición de la imagen. En este caso, vamos a estar viendo un poco cada uno de estos elementos y cómo impacta cada uno de estos elementos dentro del cuadro, dentro de la narrativa visual de nuestra película. En este sentido, tenemos rápidamente, esto dura 2 minutos, vamos a ver este ejemplo de narrativa visual, ¿no? Que es una película que se llama Fargo, que es una gran película, y cómo emplea la narrativa visual a este director en esta película. No sé si escuchan algo. Chris no tiene sonido. Creo que es un tema de configuración acá, entonces. Solo Quizás salite de la presentación y dale compartir sonido. Ok, un segundo. en la pestaña, Ajá. aparece una pestaña abajo. Ok, un segundo Al entonces. momento de compartir, hay una pestaña que dice compartir sonido. Ok, dame un segundo. Al darle en compartir en Zoom, se te abre la pantalla y le das compartir sonido. Vale, un segundo. Ok, compartir sonido. Ahora déjame buscar el... Ya lo tengo. Dame un segundo nada más porque cerré sin querer la presentación. Déjame abrirlo otra vez. Ahí está. Of shots. Ahora. Parece que ahora sí escuchamos, Sí, pero pero no vemos. proyecta la presentación. Perdón, chicos. O pantalla completa también, Chris. Sí, justo. Dame un segundo. No sé por qué cuando comparto me sale algo aquí medio extraño que no... ¿Ahí están viendo la pantalla? Sí, Sí. Ok, a ver. Of shots. súper.
Ahora sí vemos y escuchamos. Gracias, Chris. Ok, perfecto. Pero a mí no me sale ahora. Dame un segundo. Of shots. Acá está. Lo vamos a dejar hasta acá para avanzar un poco. Eh, Creo que la parte fundamental que tiene que conocer un director definitivamente es de composición, de movimientos de cámara. Cada una de esas cosas hacen y enriquecen una película. Si nosotros tomamos, el director constantemente está tomando decisiones en el set, en la preproducción, en la postproducción. Entonces, de lo que nos formamos realmente es no nada más de conocer cada una de estas herramientas que tenemos a la mano para desarrollar nuestro proyecto cinematográfico, no, sino que también vamos a estar tomando constantemente decisiones de vestuario, decisiones de arte, decisiones de casting, decisiones de elementos dentro del cuadro. Y cada una de esas decisiones repercuten en el director. Y en ese sentido, cada una de las decisiones que ustedes tomen va a repercutir en la imagen de la película, ¿no? Entonces, más allá de conocer cada una de las herramientas del plano, de movimientos de cámara, en este caso vamos a estar analizando también un poco el plano según el cuadro, ¿no? Tenemos a un estudio que yo sigo y voy a darles el link para que ustedes más adelante también puedan analizar este tipo de contenido, donde analizan para qué sirve cada plano y cómo fueron empleados estos planos dentro de la cinematografía mundial, ¿no? Por diferentes directores. El plano estático, por ejemplo, un gran ejemplo del plano estático que se utiliza mucho para describir y para una escena, para describir diálogos, pero en el caso de una película que se llama 12 años de esclavitud, por ejemplo, el director utiliza un plano estático para narrar justamente a uno de los esclavos con una soga en el cuello, colgado, y apenas con las puntas de los pies se puede sostener. En este sentido, si él se cansa a la mirada de todos alrededor, aparte, si él se cansa y no logra sostenerse por más tiempo, muere ahorcado y utiliza para narrar dentro de su discurso, dentro de su narrativa, para narrar este momento de trágico, de crueldad dentro de la historia, utiliza un plano fijo, estático, para hacerlo. Entonces, cada uno de los directores interpreta el plano a su favor y lo utiliza para poder trascender la imagen o trascender la escena para que la escena tenga trascendencia narrativa dentro de la historia. Entonces, eso lo vamos a estar viendo también acá. Voy a Of shots. rápido para que no se mucho, eso lo vamos a ver en el taller. Luego los tipos de plano, ¿no? Era lo que le decía un poco para describir, pero no solo para describir, ¿no? Tenemos el long shot, creo que esto ya es algo súper básico, pero vamos a adentrarnos mucho más a fondo en esto. El plano, ¿para qué funciona realmente el plano? ¿Cómo lo puedo emplear? Y ustedes
Si ustedes dentro de su narrativa creen que ciertos planos pueden servirles para otras cosas, lo pueden hacer sin ningún problema. Ahí es donde entra esa, ese ingenio, ¿no? Como directores de decidir, ¿sabes qué? Voy a utilizar este plano para hacer esto. El plano en sí puede ser descriptivo, ¿no? Pero puede utilizarse para mil cosas. Creo que la herramienta del plano es una herramienta que utilizamos los directores justamente para crear situaciones dentro del cuadro. En este caso, lo que sucede va a marcar la narrativa visual de la historia. Entonces, que tiene que ver con los ritmos de progresión interna, ritmos de progresión externa, que lo marca uno de los personajes y los otros la cámara. Ya vamos a estar viendo eso también en los acting. Y bueno, los cuadros, los planos, más planos y más planos. Y luego tenemos esto que es muy importante, ¿no? La línea de los ojos, ¿no? ¿Dónde voy a colocar la mirada de nuestro personaje? ¿Dónde va? ¿Qué refleja la mirada de nuestro personaje? ¿Qué nos quiere decir? Hay diferentes directores que les gusta, ¿no? Es una cuestión de gusto, pero también tiene que ver con la narrativa visual, ¿no? Generalmente en este caso la línea de los ojos, cuando la enfocamos dentro de estos tercios de nuestro cuadro, pues es mucho más, funciona para todo tipo de plano, pero luego la línea del medio de los ojos funciona para cierto tipo de planos. En este caso, cuando nuestro personaje está justamente en el medio del cuadro. No funciona para otros momentos. A lo mejor ustedes se ingenian un plano y un cuadro y una composición de manera que les funcione y eso pues marca la diferencia como directores, ¿no? Y la línea de mirada baja, ¿no? Con mucho negativo en la parte de arriba, mucho negativo en los lados. Eso también es un discurso que hoy día ha estado evolucionando bastante dentro de los directores, porque antes a muchos directores no les gustaba, ¿no? En el caso de Scorsese, Coppola, no les gustaba este tipo de plano. Pero hoy día se ha vuelto una constante en muchas de las películas, ¿no? La línea de los ojos baja, donde tenemos mucho negativo tanto arriba como de los lados. Y luego tenemos los tipos planos según los ángulos, ¿no? Picado, contrapicado, ¿no? Que creo que también tienen un lenguaje propio cada una de estas angulaciones. La angulación de 45 grados, más de 90 grados. Eso también lo vamos a estar desarrollando dentro del taller. Y dentro del lenguaje cinematográfico tenemos muchos movimientos que nos permiten dar una narrativa a cada uno de nuestros planos. O sea, si yo comienzo con un full shot y termino con un string close-up, porque en el medio, en el discurso del personaje, está sucediendo algo importante y me quiero acercar a su rostro porque es parte del conflicto interno del personaje. Esto es parte de la narrativa y tenemos una serie de herramientas como movimientos de cámaras que nos permiten enfocarnos en esas narrativas para darle más intención y para darle más énfasis a la narrativa interna, es decir, al conflicto interno o al ritmo de progresión interna de nuestro personaje. Hay dos ritmos dentro del cine, el ritmo de progresión interna y el ritmo de progresión externa. Uno lo plantea el personaje, el entorno, y el otro lo plantea la cámara. En este sentido, el plano, el movimiento del plano, la composición del cuadro, en fin. Entonces, vamos a estar viendo un poco, esto lo voy a pasar a modo rápido. Films are made up of sequences. Sequences are made. Vamos a estar viendo un poco los movimientos de cámaras, las herramientas, qué tenemos, ¿no? Como para mover las grúas, hacer dollies, estas son grúas grandes, ¿no? Technocrane. Para hacer una serie de movimientos de cámara, tenemos una serie de rigs, por ejemplo. What those movements are ¿Cómo lo hacemos? and the stories they tell. Este tipo de planos, ¿no? Tenemos movimientos de cámara constantes que van en función siempre de la narrativa visual. Entonces, pull-out, pushing, en fin. Creating a shot list of these camera movements in a Herramientas visuales a nuestra disposición para poder sacar más provecho a nuestro proyecto. Y bueno, ya acercándonos un poco al final, tenemos la puesta en escena, que es fundamental como directores poder dirigir actores. O sea, existe la puesta en escena y la puesta en cámara, que es todo esto va enfocado en el blocking, ¿no? Como directores tenemos que saber bloquear la escena. En un principio hay directores que les gusta más primero hacer la puesta en escena, es decir, mi personaje está sentado, se levanta, va hacia la puerta, abre, aparece otra persona, discuten
lo amenaza, va hacia la cocina, le dispara en la cocina, lo termina asesinando. Esa es la puesta en escena, eso es lo que dice el guión. Pero más allá de lo que diga el guión, también como directores podemos crear situaciones mucho más complejas dentro de ese universo del guión. Entonces ahí también es donde el director eh, interpreta el guión, le da imagen a ese guión dentro de esa interpretación que realiza. Y también está la puesta en cámara, que es el blocking con la cámara, y después la puesta en escena. Es decir, nosotros primero comenzamos con mi cámara, es decir, bueno, voy a comenzar con la cámara acá, en este punto, donde los personajes van a entrar, van a hacer esto, se van a sentar, van a parar, se van a correr, lo que sea. Y en ese sentido yo bloqueo toda la escena con mi cámara. Marco el cuadro, un full shot, un medium shot, un movimiento de cámara, y en ese sentido ya va de la mano esta puesta en cámara con la puesta en escena. Cuando llegan los actores, solo coreografío un poco la escena y la dirijo, ¿no? Dirijo el tono, que es sumamente importante, dirijo también las acciones de los personajes, y si hay algo importante que queremos como director que el personaje realice en cierto momento, pues en ese momento es el momento de decirlo. Y dentro de la narrativa, ¿no? de los planos, de la plano secuencia, de toda esta narrativa visual, tenemos plano secuencia, elipsis de tiempo, que es parte de la narrativa visual que vamos a estar viendo mucho en este análisis fílmico que vamos a ver en las películas que vamos a analizar. Ritmo de progresión interna, ritmo de progresión externa, montaje simultáneo en paralelo, que realmente todas las películas son montajes que se justaponen entre sí. O sea, una película se forma por fotogramas, por secuencias, por planos que se justaponen y crean esa historia, ¿no? Y bueno, chicos, eso es básicamente de lo que vamos a estar hablando en el taller. La verdad espero verlos en el taller. Creo que merece mucho la pena este taller. Ustedes dirán, y quiero cerrar con esto, que en El Salvador todavía está muy joven, ¿no? Es un país que apenas está formándose cinematográficamente. Han habido películas ahorita como La balada de la Hortensia, ¿no? Que ya está teniendo repercusión en Estados Unidos, se estrenó acá y ahora está por allá por Estados Unidos. En el caso de Luciérnagas Hermosote, la película donde yo estuve, donde formé parte, la vamos a estrenar en septiembre acá en El Salvador y luego en Estados Unidos. Entonces hay un movimiento cinematográfico importante en El Salvador, hay una ola importante cinematográfica en El Salvador que se puede aprovechar. No nada más necesito una buena cámara, creo que podemos hacer cine con un teléfono. Hoy día hay festivales de cines internacionales que utilizan estos formatos, que adjuntan estos formatos para que puedan mostrar su proyecto. Y creo también, vamos a ver un poco esto en el taller, no vamos a profundizar, pero también vamos a estar viendo mucho cuáles son esas plataformas que puedo utilizar al momento que yo realice mi guión, o cuáles son esos espacios a los cuales puedo acudir cuando ya yo tengo un guión. ¿A dónde voy a pedir dinero? ¿A dónde voy? Bueno, hay muchos espacios, hay muchos festivales, hay muchos talleres donde ustedes pueden ir con su guión, presentarlos, picharlos e inclusive venderlos a ciertos productores, a ciertas cosas, ¿no? En el caso de Ibermedia, por ejemplo, donde pueden adquirir dinero para realizar su propio proyecto. Entonces creo que eso es importante y eso también lo vamos a analizar un poco en el taller cuando tengamos ya un guión realizado, un guión para filmar, dónde voy a ir a pedir dinero. No tiene nada más que salir de su bolsa. Ahí hay espacios que nos permiten ir y acudir a ellos, elaborando una carpeta, un dossier de venta. Eso lo vamos a ver. Yo tengo varios dosieres de venta de mis propios proyectos, donde vamos a analizar estos dosieres de venta y cómo los vamos a estructurar. Y en ese sentido, cuando ya tengamos nuestro dossier de venta, cuáles son los festivales a los cuales podemos. En este caso, hoy día yo estoy desarrollando una película en conjunto en El Salvador con Honduras y Panamá, donde tenemos un dossier de venta. Acabamos de ganar Cinecuono Lab, por ejemplo, una de los laboratorios más grandes en todo el mundo, que está en Nueva York. Y esta película que se llama La Última Estación, que haremos el próximo año entre El Salvador y Honduras, acá ganar Cinecuono Lab. Y justamente fue así. Cuando más medallitas te vayas colgando dentro de tu guión, más interés va creando a los productores, y en ese sentido puedes encontrar un financiamiento grande para tu propia película. Entonces, bueno, chicos, termino con esto.
Gracias por el tiempo, gracias a la Mónica Herrera por ofrecer este espacio para poder desarrollar este taller. Espero que haya sido de su agrado esta pequeña clase donde vimos a grandes rasgos lo que vamos a estar viendo dentro del taller y por acá quedo pendiente cualquier duda que surja y que tengan en este momento. Muchas Gracias, Chris, también por el apoyo. Solamente rapidito, Katy, yo sé que vamos a la parte de preguntas y respuestas. Tal vez si algún participante por ahí puede compartir en el chat, pero yo quería que tal vez tengamos la oportunidad, Chris, que nos contés si es necesario para los participantes que preparen un guión o tengan una idea ya de algo que ellos quieran implementar y poner en práctica, si van a tener chance también de implementar por lo menos una pequeña parte de ese guión. Y creo que tú ya nos has contado, ¿no? Un poco de cómo va a ser el taller en temas de análisis cinematográfico. Vamos a estar viendo diferentes películas, las vamos a analizar y vamos a tratar de crearnos una idea. Pero ¿será que también vamos a llegar a la parte práctica de implementar un mini guión? ¿O tengo que tener una idea antes de entrar al taller, por ejemplo, de algo, de una película que yo quiera producir? Yo creo que no, o sea, lo ideal sería desarrollar el guión dentro del taller. Lo que sí podría ser útil para el participante, tener una línea argumental, o sea, tener esta idea, o sea, la línea argumental es, bueno, la idea de la película que quiero hacer. En este sentido, yo quiero hacer una película de un personaje que, no sé, que asesine por un tema personal a su esposa y que haga preso o viceversa, la esposa mata al tipo por qué sé yo, o sea, creo que esto es importante tenerlo claro dentro del taller, o sea, que si llegas con una idea podemos desarrollarla dentro del taller con base a las estructuras que vamos a estar analizando. Eso, si no la tienes, no pasa absolutamente nada porque ahí te puede surgir una gran idea también dentro del taller y podemos profundizar en esa idea. Entonces, para nada es un requerimiento. Si lo tienes, es un plus definitivamente porque nada más es desarrollar un guión con las pautas y las estructuras que vamos a estar analizando. Si no lo tienes, no pasa absolutamente nada porque parte del taller es llevarse eso de tarea a casa, ¿no? Cuando veamos estructuras de guión, cuando veamos el paradigma de Phil, el viaje del héroe. Vamos a desarrollar un guión con base a estas estructuras y vamos a empezar a escribir con este conocimiento y va a ser mucho más fortuito, definitivamente. Excelente, gracias, Chris. Ahora sí, gracias. Katy, contanos un poco la Sí, no sorpresa que sé tenemos. si alguien quiere abrir su micrófono, tiene alguna pregunta, nos han dejado algo en el chat. Estamos aquí, es el momento, tienen a Chris en vivo para hacer cualquier tipo de preguntas. Y si no, bueno, les hemos dejado aquí en el chat el contacto de la persona encargada de ayudarles en todo este proceso de inscripción. Cualquier consulta que ustedes tengan del taller son bienvenidas. Nosotros también quedamos a la orden. Pero yo sí tengo una pregunta, si se animan realmente a crear su propio cortometraje, así que los invito para este 21 de junio, daremos inicio al taller sobre la estructura de guión y dirección cinematográfica con Chris. Va a ser una modalidad 100% presencial, va a ser en escuela, tenemos diferentes herramientas y equipo para que ustedes puedan hacer el cortometraje. Igual no necesitan equipo profesional para hacer su propio cortometraje, eso está diseñado para que cualquiera que quiera ingresar puede realizar este taller y aprender un poquito más sobre las técnicas que nos ha brindado este día, Chris. También, como lo prometido, les traemos oportunidades exclusivas para las personas que se han quedado ahora hasta el final de la Money Class. La inscripción para dos personas sería a 250 cada uno. El precio original pues no es ese entonces y la inscripción por una sola persona es de 330. Tenemos cupos disponibles, pocos cupos disponibles, así que únicamente van a estar alrededor de 5 cupos con esta promoción. Los primeros que escriban, aquí le voy a dejar en el chat el QR de la asesora que los estará atendiendo, quien es Ana Ruth Mercado. Tenemos cupos disponibles también con precio especial y beneficio de tasa cero con Banco Agrícola y el Banco Cuscatlán. Así es que pueden escanear aquí el código QR y da conversación directa con la asesora de programas. Les digo, solo tenemos cupos limitados para este tipo de promoción. Dos personas por 500 y una persona con oferta y precio especial de $300. Vamos a estar escribiendo, así es que espero se puedan unir y puedan hacer este pequeño cortometraje con nosotros, sobre todo aprender toda esta estructura y el arte de hacer cine. Así es que bueno, gracias por participar. En el chat también les dejamos el link para que conozcan un poco más a profundidad sobre el taller, de los horarios.
Ahí está toda la información y en los contactos, como repito nuevamente, de Ana Ruth Mercado. Así que bueno, les agradezco. Gracias nuevamente por estar conectados a través de esta Moniclass con Escuela Mónica Herrera y espero tengan un feliz miércoles. Hay una preguntita Una por ahí. pregunta, sí. Ah, ok. Perdón que no tengo el chat por aquí. Michelle Parada nos dice, hola, buenos días, yo quisiera saber cuál es la duración del taller. Dura 18 horas, van a ser 4 sábados que estaremos presencial en la escuela. Aquí en el link que te dejamos, ahí está la agenda del taller, son los días sábados de 8 a 12, que se va a estar impartiendo el taller a partir del 22 de junio. Ok, muchísimas gracias. Gracias, Frank. Gracias, Chris, sobre todo por tu tiempo. Sé que hay mucho que decir. Esto es infinito lo que podemos crear. La creatividad es infinita. Así es que espero verlos algunos de ustedes para el 22 de junio. Chris, nos vemos el 22 de junio y quedamos a la orden. Gracias, chicos. Y pues nada, por acá estamos al pendiente. Gracias, Fran. Gracias a todos, Buen día gracias para Cris, todos. nos vemos, feliz día.